Arrancamos esta sesión, vamos a echar un vistazo a cómo crear ya lo que sería el artefacto de nuestra aplicación de Spring Boot o poder crear una aplicación de Spring Boot nueva sobre la cual poder aplicar diferentes configuraciones según el tipo de entorno en el que estemos. Os comparto pantalla por aquí, estamos pantalla 2 y por aquí lo que tendríamos es lo siguiente. Teníamos nuestra aplicación, que era una API REST que tiene aquí un controlador, que simplemente tenía un hola mundo. Entonces podremos configurar esta aplicación de la siguiente manera. Tenemos aquí un apartado que pone Maven y Apache Maven es una tecnología que, aparte de permitirnos agregar lo que serían dependencias aquí en el fichero POM, nos va a permitir construir o gestionar el ciclo de vida del proyecto. Es decir, tiene aquí una serie de plugins y estos plugins van a estar vinculados al ciclo de vida. Es decir, en Maven tenemos el concepto de ciclos de vida, donde hay 3 ciclos de vida principales y vemos aquí algunas de las fases más utilizadas, como es la fase clean, que sirve para limpiar la carpeta target. Tenemos una carpeta target aquí. Esa carpeta target no la hemos creado nosotros, se genera automáticamente, aquí lo estamos viendo, y el contenido de la misma es la aplicación, es decir, el ejecutable de esta aplicación. Hasta ahora no se ha producido, de hecho, podemos construir esta aplicación dándole al botón de play. Bueno, ese era un test. Vamos a ejecutar la aplicación en sí, que era esta. Vamos a ejecutar la aplicación. Este era el test que habíamos visto en anteriores sesiones. Y la aplicación sería esta. Con el botón de main lo ejecutábamos. Esto lo que hace es que sea el propio IntelliJ quien ejecuta la aplicación, pero eso está bien en desarrollo. Es decir, si quisiéramos llevar esto a un entorno de producción, es decir, a un servidor, pues no nos bastaría. De hecho, aquí en la carpeta target no aparecen los ejecutables. Es decir, no aparece un archivo empaquetado que podamos trasladar a otra máquina y ejecutar con un comando y que ya tengamos la aplicación. Entonces, para conseguir eso, lo que podemos hacer es lo siguiente. Aquí en la pestaña Maven, en caso de que no aparezca, normalmente aquí en Views, Tool Views, solemos tener todas las vistas. Aquí, en View, Tool Windows, aquí tenemos Maven. En caso de que no aparezca ya ahí a la derecha por defecto, pues se podría llegar a abrir desde aquí, buscando Maven. Y si no, se puede llegar a crear una configuración desde aquí arriba, en Edit Configurations, se podría llegar a crear. ¿Cómo? Pues Edit Configurations. Aquí en el botón de más debería aparecer por aquí la opción de Maven, que es esta, Maven, y eso permitiría ejecutar un comando Maven, aquí, poniéndolo en Command Line. No obstante, al tener ya por defecto esta opción que comentamos, ya están aquí los comandos, por lo tanto, con darle doble clic ya sería suficiente. Si yo ejecuto Package, sería suficiente. De hecho, vamos a revisar un momento en el navegador los ciclos de vida para tenerlos un poco claros. Maven Life Cycle. Vamos a revisarlo aquí en un navegador. Esta es la página oficial de Apache Maven, que es la herramienta que se está utilizando para este proyecto, ¿no? Para lo que es la gestión del ciclo de vida. Bueno, si bajamos por aquí, aquí vamos a ver los ciclos de vida que hay, que serían el ciclo default, clean y site. Entonces, dentro del ciclo clean sería para limpiar la carpeta target. Es decir, borrar lo que hay en la carpeta target para que en la próxima ejecución todo parta desde cero y no se cachen archivos y no haya problemas de una construcción a otra construcción, por así decirlo. Y luego tenemos el default lifecycle, el cual pues, nos trae todas aquellas fases, como por ejemplo compilar el código, pasar los tests, empaquetar la aplicación, como puede ser un formato jar, que va a poder ser ejecutado con un comando java-jar, por lo que teniendo instalado Java en nuestro sistema, si ejecutamos el comando java-jar, vamos a poder ejecutar la aplicación desde una terminal, lo cual, pues, lo mismo desde un servidor.
Si entramos en un servidor por SSH, subimos el archivo Java, ejecutamos el comando, teniendo Java instalado en el servidor, ya tendríamos la aplicación ejecutándose. Y luego install, que lo que hace es instalar ese mismo artefacto generado. Es decir, cuando nosotros construimos el proyecto y se empaqueta y se genera un archivo jar, lo que se está generando es un artefacto. Ese es el nombre que se le asocia a ese archivo. Y ese artefacto, si ejecutamos también la fase install, lo que haría sería instalarse en nuestro repositorio local. Es decir, nosotros por el mero hecho de usar Maven tenemos un repositorio local de artefactos que viene a ser siendo, pues, por ejemplo, cuando trabajamos con dependencias y añadimos una dependencia, cada una de ellas es un artefacto y eso está almacenando en nuestro ordenador. De manera que cada vez que necesitamos esas dependencias ya las tenemos en nuestro ordenador, no tienen que buscarse en un servidor. Y eso Maven lo descarga cuando arrancamos el proyecto por primera vez, se carga Maven, se descargan las dependencias y las tenemos. Entonces, el install lo que haría es que el propio paquete que tú has creado se instala para que si desde otro proyecto necesitas usar esa aplicación, pues podría llegar a importarse. Por si acaso estás creando una aplicación, pues que sea simplemente clases Java que sirvan para ser utilizadas como una dependencia en otros proyectos. Y luego está el ciclo site, que este es para crear la documentación de la web. Este nos permitiría crear un sitio, una página web que se autogenera con reportes, por ejemplo, de testing, de cobertura, una serie de elementos que podrían ser interesantes y que, bueno, recaen un poco ya en el área Apache Maven. Entonces, todo eso lo tenemos aquí disponible. Entonces, desde aquí lo que podemos hacer es ejecutar package. Me parece que tenemos ahí algunos tests, pero para que no tengamos que preocuparnos de configurar nada, vamos a hacerlo con un proyecto nuevo y así, pues todo lo que hagamos de seguridad y tal lo hacemos en un proyecto nuevo para no interferir con lo que tenemos en este. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a crear un proyecto Spring Boot. La mecánica sería la misma de siempre. Se podría crear desde start.spring.io y pues se descargaría y se abriría desde IntelliJ. Entonces, yo en mi caso lo que voy a hacer es que lo voy a generar ya directamente desde IntelliJ, porque sería lo mismo. La versión Ultimate ya viene integrado, entonces sería el equivalente a descargarlo de aquí y abrirlo. Entonces, por comodidad lo voy a hacer ya desde aquí. ¿Y ese proyecto qué es lo que va a tener? Pues sería aquí en Spring Initializer, pues lo que voy a hacer es que voy a configurar dónde lo voy a guardar, que va a ser en la parte de Spring. Vale, y le vamos a poner el nombre de Spring, vamos a poner deploy, porque en este caso lo único que voy a hacer es que vamos a ver cómo crear artefactos. Es decir, aquí de momento todavía no vamos a hablar de Spring Security. Luego crearemos otro proyecto para Spring Security. Entonces, este se va a llamar Spring Deploy, por ejemplo. O Spring Heroku, bueno, vamos a llamarle Deploy, que la idea es ilustrar cómo generar un artefacto y cómo se construiría y luego más adelante cómo se desplegaría. Le voy a poner aquí la versión 17. Esto, si nos damos cuenta, es lo mismo que hay en la web, lo que pasa que aquí integrado, o sea que las personas que no tengan esto, pues lo mejor es que lo hagan desde la web. Le daríamos a Next. Y aquí la única dependencia que me va a añadir va a ser Spring Web y Spring Boot DevTools. O sea, no voy a añadir la parte de base de datos para este ejemplo, que simplemente quiero arrancar una aplicación, quiero verificar que funciona a través de un controlador y ya está. Ahora mismo no me haría falta meter la parte de base de datos, aunque se podría añadir perfectamente, pero por sencillez y centrarnos más en la parte de despliegue, lo voy a hacer ahora mismo sin base de datos, simplemente una API REST. Entonces, marco Spring Web y marco por aquí Spring Boot DevTools para que podamos crear un nuevo proyecto que poder ilustrar aquí un par de conceptos. Le doy a Finish y pues lo voy a abrir en una nueva ventana. Entonces, normalmente esperamos un poco a que termine de indexar, o sea, que termine de hacer sus cosas, IntelliJ, para estos comandos Maven, creando un controlador que podría ser precisamente el de Hello, nos lo podríamos copiar. Es decir, si vamos a un IntelliJ, nos copiamos una clase como puede ser esta, con control C, la copiamos. Y nos vamos a otro IntelliJ y aquí mismo la pegamos con control V, nos la añadiría y ya la tendríamos disponible para utilizar. Como esta no hacía nada en especial, simplemente imprimía un hola mundo,
nos vale para hacer pruebas ahora. Vale, y sobre esta aplicación, que lo único que tiene es Spring Web y el DevTools por si introducimos cambios. De hecho, vamos a configurar el DevTools, que esto era en Settings. Habría que marcar la opción de Compiler, aquí en Compiler, la de Build Project Automatically. Esto es en Settings, o sea, File, Settings, y aquí en Compiler marcamos esta opción. Y en caso de la gente que lo haga por primera vez, tendría que marcar esta de aquí. Esta tiene que aparecer marcada para que funcione. Entonces serían esas dos cosas para tenerlo ya en marcha. Build Project Automatically y Advanced Settings, esta de aquí. Entonces le damos a OK, así ya tenemos el Spring Boot DevTools. Y ahora lo que queremos ilustrar es lo siguiente. Esta aplicación, si la arrancamos, va a estar disponible en el puerto localhost 8080. Vale, vamos a revisarlo. De hecho, tengo por aquí ya abierto el Postman porque podemos hacer pruebas. Entonces me voy a crear, estaba pensando, otra colección que voy a llamar 2 mismamente o deploy para hacer pruebas. Y aquí me voy a crear una petición de localhost hola mundo. Por aquí hacemos el HTTP, localhost 8080 y hola, que es como se llama ese controlador. Vamos a verificar que funciona, porque luego la idea es probarlo con la aplicación arrancada desde consola, no desde IntelliJ. Entonces aquí le vamos a poner hola. Vale, ya he creado una petición que vamos a testear ahora. Entonces aquí, dentro de mi proyecto, vale, bueno, se ve que ya tengo el puerto 8080 por ahí ocupado. No sé si a lo mejor... No, la aplicación de antes no. Bueno, pues tendré por ahí alguna otra. Así que voy a cambiarle el puerto. Esto se cambiaba aquí en Application Properties con la propiedad server.port. Vamos a cambiar a 8081. Y arrancamos para verificar que todo está OK. Y así vamos a probar a construir. Vale, ahí está en marcha, ya está en el 8081, bien. Hacemos la prueba, 181, y ahí nos devuelve el texto que tenemos. Vale. Entonces, partiendo de la base de que esto ya está correcto, lo que vamos a probar ahora es lo siguiente. En Maven, ejecutando el comando package, vamos a hacer que se ejecute. Cada vez que ejecutamos un comando, se ejecuta, o sea, una fase, se va a ejecutar todas las fases previas. Quiere decir que package tiene por detrás un montón de fases, que era la de compile, test, todas esas se van a ejecutar también. Entonces, ejecuto package, lo que pasa es que se compila la aplicación y se va a generar los desplegables. Es decir, aquí ya está compilando, aquí está haciendo todo lo que tiene que hacer, ¿vale? Está incluso pasando ahí un test, que es un test que ya viene por defecto en Spring, que no hace nada, está aquí creado. Y está haciendo el empaquetado y aquí lo tenemos, will success. Aquí nos debería dar will success, que quiere decir que se ha construido correctamente. Si diera error, habría que leer la causa del error y ver qué es lo que está fallando y arreglarlo. Y en la carpeta target, ahora si miramos, se ha generado un archivo. Aquí tenemos un archivo empaquetado que es jar. Esto en realidad es como un archivo zip, pero que dentro tiene todo el contenido de la aplicación. La gracia de este archivo, que sería Java Archive, esas serían las siglas de jar, pues lo que nos va, o Java Archive, lo que va a permitir es que vamos a ejecutar un comando y vamos a poder ejecutarlo desde una terminal. Es decir, si yo abro aquí la terminal, ¿vale? Esta sería la terminal, consola de comandos, desde donde puedo venir y entrar en la carpeta target. Esta terminal se abre ya en el proyecto actual, por lo tanto puedo navegar hacia la carpeta target. Es más, si hago ls, puedo ver lo que hay aquí. Aquí tenemos la carpeta src y la carpeta target. Entonces lo que podríamos hacer es, con el comando cd, entrar en la carpeta target, hacer un ls, verificar que aparece el archivo jar y ejecutarlo. ¿Cómo? Con Java. Para ello tendríamos que tener Java en nuestra variable de entorno, tendríamos que tener configurada la variable de entorno de Java en nuestro sistema, por lo que si lo hemos instalado de otra manera, pues es posible que no lo tengamos. No obstante, no haría falta porque
En Heroku veremos que no es necesario subir el jar, sino que va a ser Heroku quien haga este proceso de compilar primero. Por lo tanto, no nos haría falta para desplegarlo. Pero si quisiéramos hacerlo manualmente, ese despliegue y llevarlo a un servidor, pues sería necesario coger ese jar y llevarlo a un servidor y ejecutarlo con un comando. Entonces, desde aquí lo que haríamos, o bueno, empaquetarlo en Docker y con Docker arrancarlo y tal, sería otro proceso también. Java-version me indica si tengo Java instalado en mi sistema y en qué versión. Entonces aquí veo que tengo Java 17. Entonces si ahora hago Java, espacio, -jar, y ahora espacio, el nombre del archivo jar, que es este que vemos aquí, que es Spring, lo que sea, en vez de escribirlo entero, escribo las primeras letras y le doy el tabulador. Eso va a hacer que autocomplete y me escriba el nombre automáticamente. Entonces aquí tengo Java, espacio, -jar, espacio, y simplemente con poner las primeras letras del nombre del archivo y darle al tabulador te lo autocompleta para que no haya que escribirlo entero. Si no, bueno, se puede escribir o se puede copiar y pegar y ya está. El punto y la barra me lo ha añadido automáticamente. Entonces yo aquí le doy al Enter con la aplicación parada, ¿vale? O sea, la aplicación tiene que estar parada porque lo que queremos comprobar ahora es que si yo la arranco de esta manera funciona. Es decir, ahora mismo está parada la aplicación. Si yo vengo y ejecuto esto, no funciona. ¿Vale? Me da un connection refuse. Connection refuse porque no está la aplicación en marcha. ¿Vale? Entonces, si yo desde aquí le doy a Enter, esto me ejecutaría la aplicación de Spring. ¿Vale? Y vemos cómo arranca el banner y hace todo lo que hacía normalmente desde IntelliJ, desde el botón de play. ¿Vale? Pues si yo ahora vengo aquí, ahí está funcionando. Entonces, esta aplicación ahora mismo la hemos ejecutado manualmente fuera de IntelliJ. O sea, estamos dentro de IntelliJ, pero en realidad la hemos ejecutado desde una terminal. Quiere decir que ese archivo, este archivo que vemos aquí, lo podríamos llevar a un servidor y lo podríamos ejecutar con ese comando. Claro, el servidor tiene que tener Java instalado. Lo normal es que se haga pues, de esta manera o que se haga, si no, también empaquetándolo en un contenedor Docker, o sea, lo cual habría que crear un archivo Dockerfile aquí a nivel de proyecto y con el comando docker build construir una imagen que tuviera pues, un sistema Linux y dentro esta aplicación y que ejecutase un comando java-jar. O sea, realmente estaría haciendo lo mismo. O sea, que sería como agregar un paso extra a esto que estamos haciendo para proporcionar virtualización y que así esto subiera a un servidor empaquetado en un contenedor. Pero bueno, sería como un paso extra. Hay bastantes ejemplos de ello en Internet. Entonces, este sería el más elemental. Y entonces, ¿qué cosas podríamos configurar a nivel de builds y de artefactos? O sea, este sería el artefacto y esta es la versión. ¿Vale? Si cambiamos la versión aquí en el POM, ¿vale? Imaginemos que hemos terminado nuestro desarrollo, ya hemos completado las versiones, o sea, hemos hecho todos nuestros desarrollos y esto ahora pasa a ser la versión 1.0. Entonces pondríamos aquí 1.0. Entonces volveríamos a hacer lo que hemos hecho, empaquetar. De hecho, es muy común hacer primero un clean. Fijémonos que si ejecuto el clean, va a borrar lo que hay en la carpeta target. ¿Vale? Vamos a ver si lo borra. Ahí está, ha borrado la carpeta target. Y luego el package, lo cual va a generar de nuevo la carpeta target. Es recomendable hacerlo de esta manera o incluso crear un comando nuevo. Podemos crear un nuevo comando aquí que sea clean package, es decir, que haga el clean y que haga el package automáticamente para no tener que ejecutar los dos por separado. Entonces, bueno, vamos a ver si termina de construir, que está aquí haciendo cosas. Bueno, sí, está en ello, vale, ya lo ha hecho. Aquí está la carpeta target otra vez. Y vemos cómo ahora ha cambiado el nombre, ya no pone 0.0.1. O sea, aquí en snapshot, sino que lo pone 1.0. Y Spring Deploy es el nombre del artefacto. Entonces tenemos el nombre del artefacto guión 1.0. Entonces aquí iríamos cambiando las versiones en base a la evolución de nuestro proyecto, obviamente. Vale, una vez hemos comprendido que podemos construir o empaquetar esta aplicación y podemos desplegarla donde queramos, conviene saber que también podemos tener perfiles de configuración y leer variables de entorno y hacer una serie de cosas que podrían resultar interesantes para cuando desplegamos aplicaciones. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente, configurar diferentes entornos. Aquí tenemos un archivo application.properties. Entonces, aquí podríamos tener
una variable, por ejemplo. Supongamos que esto es un mensaje, ¿no? Normalmente todas las variables que nosotros nos inventemos las podemos poner como app, punto, y luego nos inventamos la cadena que nosotros queramos. Por ejemplo, mensaje, que suele ser diferente en un entorno y en otro. ¿O qué entornos podríamos tener? Podríamos tener un entorno de producción y un entorno de desarrollo. Eso sería la configuración más básica. Es decir, no es lo mismo la URL de base de datos y usuario y contraseña en desarrollo que en producción. ¿Por qué? Porque en producción queremos que sea lo más segura posible, la URL será la de la base de datos real, entonces serían datos que en desarrollo no vamos a tener, porque en desarrollo vas a tener otra base de datos diferente que tendrás instalada en tu sistema y que serán datos demo, datos de prueba. No vas a trabajar desde desarrollo con la base de datos de producción, porque si borras algo, pues puedes tener problemas. Entonces, aquí podemos configurar cualquier URL. Por ejemplo, vamos a poner hola mundo desde prod. Vamos a poner que este archivo applicative properties, tal cual está, lo que yo añada va a ir tal cual a producción. Y entonces, desde aquí, podemos sacar un mensaje de propiedades en nuestra aplicación. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues podemos venir aquí, bueno, igual me pide aquí que actualice Maven. Puedo crearme una variable que sea string message, por ejemplo, y aquí agregarle un atributo value. Entonces, perdón, una anotación value. Entonces, value viene aquí de ORG Spring Framework Beans y que lo que nos va a permitir hacer es inyectar una propiedad, ¿vale? Aquí, o sea, una propiedad que tenemos en un fichero de propiedades dentro del código Java. ¿Por qué es importante o interesante esto? Porque todo lo que sean configuraciones de otras herramientas, base de datos, accesos a sistemas, por ejemplo, conectarse a un Apache Kafka, conectarse a un Rabbit, conectarse a cualquier aplicación, normalmente todos esos accesos, URLs, contraseñas, APIs, lo que sea, van a estar aquí definidos. No los metemos directamente en Java, los metemos aquí. Y luego los leemos en Java desde aquí. ¿Por qué desde aquí? Porque en cualquier momento puedo quitar este archivo y reemplazarlo por otro y así la aplicación Java leer otros valores diferentes. No tengo que recompilar el código Java. Entonces, aquí puedo cargar esa propiedad. Se suele cargar con $llaves, app.message. Y podemos simplemente con system.out.println imprimirla para ver qué valor toma. De manera que si yo ejecuto esto, tal cual, ¿vale? O sea, es value y aquí pongo con $llaves lo que he puesto en... De hecho, mira, aquí ya me lo está reconociendo que es hola mundo desde prod. Entonces, si yo ejecuto el método hola, aquí no sale nada, como es normal, porque solo le di a imprimir por consola y aquí vemos cómo lo está leyendo bien. Vale, pues eso sería el tal cual viene Spring Boot configurado por defecto. Es decir, tenemos un perfil que sería el perfil por defecto y esto es pues tal cual iríamos con ello a producción. Ahora, si quisiéramos crear múltiples entornos o múltiples perfiles por entorno, podemos crear otro archivo como este, o sea, darle a control C, control V y le ponemos el nombre de guión de desarrollo, por ejemplo. Puedo tener más nombres, pero le podemos poner D. Y en este dev podríamos cambiar esto para ver si lo encuentra o no y poner hola mundo desde dev, ¿vale? O desde desarrollo. Vale, ¿y cómo sabemos que esto va a funcionar? ¿O cómo podemos saber que funcione? Porque normalmente para habilitar este perfil lo tendríamos que especificar desde aquí. Aquí solemos agregar una propiedad que sea Spring Profiles Active. Hay una propiedad que permite habilitar el perfil. Profiles Active podemos poner dep, porque es el sufijo que le hemos puesto a este archivo. Pues de esa manera, el que se activaría sería el de desarrollo. O sea, estaría habilitado el de desarrollo. Entonces, aquí, o sea, no hay que confundir esto con los perfiles Maven. Perfiles Maven serían a configurar en el POM, entonces serían diferentes. Entonces, desde aquí, vale, tenemos Hola Mundo de Desarrollo y Hola Mundo de... Vale, voy a poner la aplicación, la vamos a volver a arrancar. A ver si es capaz de leer el perfil de dev.
¿Vale? Ahora hay dos archivos de properties. Es común acabar con múltiples archivos de propiedades, no para cada entorno. Podemos tener un entorno para desarrollo, otro para test, otro para preproducción, otro para producción. Entonces serían entornos diferentes. ¿Vale? Podrían tomar valores diferentes. Como vemos aquí, imprime Hola Mundo desde desarrollo. Es decir, que hemos logrado que solo con esto, pues nuestra aplicación lea un archivo o lea otro archivo diferente. Entonces, bueno, teniendo esto, si nosotros empaquetamos la aplicación, ¿vale? Si empaquetásemos aquí la aplicación otra vez, pues debería leer el archivo de configuración de desarrollo. Entonces, ¿qué nos permite esto? Pues crear un archivo jar que en función de lo que queramos, pues que carguemos un perfil u otro para poder subirlo al entorno que corresponda. Es decir, a un servidor de pruebas, a un servidor de desarrollo, a un servidor de producción, y que en cada uno lea unas propiedades diferentes. Así cada uno tiene su base de datos diferente, cada uno tiene esto diferente, y así pues podemos que la misma aplicación funcione para múltiples entornos, que no haya problemas de tengo que andar creando un clon de la aplicación porque en producción tiene unos datos y yo aquí quiero que tenga otros. Aquí me ha generado esto, podemos volver a ejecutarlo para verificar si funciona. Java-jar, Spring Deploy jar. Entonces aquí se pone en marcha. Además te lo indica, te dice the following profiles are active y te pone dep. O sea, te está avisando la propia aplicación de que se ha habilitado el perfil dep. Por lo tanto, ya sabes de entrada que está activado ese perfil. Si yo ejecuto, vemos como dice hola mundo es desarrollo. O sea, es decir, que este planteamiento que estamos llevando a cabo funciona también en los archivos Java. Y así, por último, por comentar aquí otra posibilidad, es cargar variables de entorno aquí. ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues vamos a probar con una nueva propiedad que voy a llamar app.varExample. Esto me lo invento. ¿Y cómo creo o cómo indico una variable de entorno? ¿Cómo son las variables de entorno? Bueno, podríamos hacer un test rápido para imprimirlas. Podemos crear un test unitario aquí, aparte de este, o directamente aquí quitar Spring Boot Test o conectarlo, para crear un caso de test de JUnit normal y corriente, en el que consistent.getEnv, pues imprimamos las propiedades. O sea, lo que sean las variables de entorno, para saber cuáles hay. Y así saber cuál utilizar y cuál no. Entonces podemos venir, las variables de entorno es lo que hemos creado en Windows, por ejemplo Java Home o nuestro username, todo eso son variables de entorno. Entonces, ¿cómo puedo ver yo qué variables de entorno hay disponibles desde Java? Pues con system.getEnv, aquí podemos aplicar un for each. El for each recibe una lambda. Entonces, la lambda sería una lambda con dos parámetros. ¿Por qué lo sé? Pues porque si entro en el for each, recibe una interfaz funcional de tipo bConsumer, que si la abro, ¿vale? Pues tiene dos parámetros aquí. O sea, tiene un método accept con dos parámetros. Entonces, esos dos parámetros corresponden a la clave y el valor de la variable entorno, es decir, el nombre y el valor. Entonces, creo aquí una lambda que tenga una clave, un valor y la flechita de la lambda y aquí pues simplemente que imprima la variable, o sea, la clave y el valor para imprimirlo por consola. Si no, se puede hacer con programación normal, o sea, con un bucle for normal. Entonces, aquí podemos poner key, más, espacio, más, vale. Con esto podemos imprimir las variables de entorno. Vamos a probarlo. Y la idea de esto es ver qué valores tenemos para así poder utilizar pues, cualquiera de ellos. Aquí lo vemos. Entonces, estas son mis variables de entorno. Entonces, yo por aquí tengo una variable, es username, y ahí sale mi nombre. O, por ejemplo, public, tenemos por aquí Java Home, este es mi Java Home, la versión 17. Entonces, puedo probar a poner, entonces, desde el application de, o bueno, desde ambos, ¿no? Agregar una propiedad que sea username, por ejemplo. Entonces, con esto, poner llaves, o sea, dólar y llaves, vamos a hacer que nuestro archivo de propiedades lea una variable entorno. ¿Por qué es interesante esto? Pues, por ejemplo, para contraseñas,
que una contraseña, pues en vez de viajar en un archivo de propiedades de un sitio a otro, o que esto lo subas a un repositorio de GitHub y se ve ahí la contraseña, pues que utilices una variable de entorno, la cual pues está configurada cada uno la suya en su ordenador. Entonces quedaría más seguro porque sabrá el entorno, solo lo ves tú. Entonces, ese par example podría acceder. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues podemos añadirla tanto aquí como en dev. Lo normal es que si creamos una cadena en un archivo de propiedades, la creemos en todos. Y en cada uno darle el valor que corresponda. En este caso, el mismo para ambos. Bueno, pues accedo con esto, con app_var_example desde aquí, por ejemplo. O me creo otra o como quiera. Entonces, de manera que si ahora ejecutamos esto, bueno, vamos a revisar aquí. Vale, esto está parado. Y vemos si es capaz de leer esa variable entorno, y con esto habríamos visto pues, cómo generar un artefacto, cómo, bueno, habría que ejecutar la aplicación. Sería aquí. Habríamos visto cómo ejecutar un artefacto y cómo, o sea, cómo crear un artefacto, cómo ejecutarlo y cómo cargar diferentes perfiles. Entonces, de esta manera, aquí lo vemos, arranca la aplicación, vuelvo a ejecutar el método hola y vemos que aquí nos lee la variable entorno. O sea, esta propiedad apunta a este archivo properties. En el archivo properties lee una variable entorno. Y la variable entorno que he puesto, bueno, pues tiene este valor, pero podría poner cualquier variable entorno. Entonces, en este ejemplo hemos visto cómo cargar perfiles y cómo ver también variables de entorno, construir el archivo, el artefacto. Se pueden hacer cosas más avanzadas como lo que comentaba de Docker. O sea, hacer que en un contenedor virtual de Docker se empaquete este jar y se ejecute ahí. Entonces, eso se crearía una imagen Docker y esa imagen Docker se publicaría en un container registry y ese container registry o esa imagen se descargaría desde cualquier otro servidor, desde donde se crearía un contenedor a partir de esa imagen y así desplegamos las aplicaciones. Eso sería una forma común de hacerlo en nuestros propios servidores. Pues hasta aquí está la primera sesión de Spring, en la que hemos visto gestión de artefactos.